Bueno, cuando hablamos de estimulación cognitiva, no hablamos de estimulación cognitiva solo en personas que tienen una patología, ¿no? Sino que la estimulación cognitiva es una actividad que sería recomendable al envejecimiento normal también. Digamos que es una actividad de prevención, ¿no?, del deterioro cognitivo. Es muy importante realizarlo ya desde la edad adulta, a medida que los años van pasando, mantenernos activos. Es muy importante entender que las funciones cognitivas son muchas, existe la memoria, existe el lenguaje, la atención, la velocidad. Se ha demostrado que una intervención global es mucho más eficaz que intervenir específicamente en la memoria. Existen talleres de memoria, ¿no?, como conocemos en los centros cívicos o casales, que son muy positivos pues, para las personas que no tienen ningún tipo de patología, pero sí que existen recursos específicos para aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo específico o una demencia, como conocemos la enfermedad de Alzheimer. Hay que intentar mantener una rutina activa a nivel cognitivo, ya sea pues, con juegos de mesa, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a jugar pues, al ahorcado, al rumicub, al ajedrez, al dominó, al parchís, ¿no? Hoy en día los mayores ya tienen alguna tendencia, ¿no?, a usar nuevas tecnologías. Aquí disponemos de una gran amplitud de aplicaciones pues, que nos permiten jugar entrenar la memoria, la atención, ¿no?, la velocidad de procesamiento. Y cuando hablamos de entrenamiento en personas que ya tienen un deterioro cognitivo, hay que intentar siempre estimular aquellas funciones que están preservadas. Por eso es importante recordar, ¿no?, que hay que hacer una estimulación cognitiva específica en aquellas personas en las que sí existe un daño cerebral que produce este declive cognitivo.